Se acaba la guerra en Ucrania. Bienvenidos a este podcast sobre Europa y la guerra de Ucrania. Ya han pasado más de 2 años de la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente de Rusia no muestra ningún ánimo para ceder, sin una victoria clara para su régimen, mientras que Ucrania resiste formidablemente, en lo que se ha convertido en una guerra de desgaste en la zona del Donbass. A pesar de ser una potencia militar, el régimen de Putin no ha logrado vencer a Ucrania ni ha podido tomar Kiev. Es en este contexto que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, no solo ha buscado ayuda, sino que también ha realizado planteamientos de cómo va a terminar la guerra y de cómo llegaría la paz a Ucrania. Este sería su plan de victoria. Quiere evitar a toda costa que el fin de la guerra pase por ceder territorio a Rusia. ¿Y qué dice Putin? Que Ucrania no entra a la OTAN, organización del Tratado del Atlántico Norte, y que la zona del este de Ucrania sea efectivamente anexada a Rusia. El ingreso de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN. Esto es parte del plan de victoria. Esto se debe suceder lo antes posible, según el presidente ucraniano. Sentirse geopolíticamente unidos a un gran bloque político y económico, además de militar con la OTAN. El ingreso daría pie a la disuasión, el temor de Rusia a atacar a Ucrania, como ha sucedido con Finlandia, los países bálticos o Polonia. Aunque hay que recordar que nada está escrito a un 100% en la historia. Atacar con armas de mayor poder. Los famosos misiles de largo alcance para destruir posiciones estratégicas rusas en Ucrania y provocar el debilitamiento y desgaste de sus posiciones. Atacar a la fuerza aérea de Putin, que ha representado una desventaja mayor para Ucrania. El problema es que los países de la OTAN no han querido que Ucrania use estas armas. Temen una escalada en suelo europeo. De hecho, hace muy poco, el presidente Joe Biden ya dio el visto bueno para usar cohetes y atacar posiciones rusas. Ucrania ya lo está realizando ahora mismo. La idea es meter más presión al régimen de Putin en caso de una negociación y con la posterior llegada de Donald Trump a su segundo mandato. Obligar a Rusia a negociar a partir de presionar a Putin a tal nivel de que se dé cuenta que, en realidad, el desgaste no provocará una inminente victoria, que aumenten más las sanciones en contra de su economía para crear un descalabro interno del régimen, un aumento de la presión fiscal y la inflación, además del descontento popular. Sería una de las estrategias para presionar a Putin hacia una negociación inminente. Arsenal nuclear, una opción nuclear, tener la bomba atómica. Recordar que Rusia y Ucrania tuvieron un tratado donde Ucrania le entregó armas nucleares a Rusia con la condición de conservar la independencia de este país eslavo. Ucrania tuvo arsenal nuclear al cual renunció en la década de 1990 a cambio de que Rusia respetara su integridad y sus fronteras, tal como señalamos anteriormente. La idea de tener arsenal nuclear ha aparecido como una posibilidad en Ucrania para disuadir a Rusia. Aparece como opción si los países europeos no quieren ayudar con material bélico que realmente pueda aniquilar posiciones rusas. Esta sería una opción desesperada si no se entra a la OTAN. Sería una medida arriesgada, un grito de ayuda no escuchado. También por parte del régimen de Putin, de vez en cuando, se saca la carta de realizar un ataque nuclear específico a Ucrania para que de una vez por todas sea derrotada. ¿Resultados? No lo podríamos saber hasta que se aplique el llamado plan de victoria de Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y ver qué sucede con la llegada de Donald Trump. Pero sí es seguro que la guerra de desgaste seguirá causando pérdidas tanto para Rusia como para Ucrania, siendo este último el más perjudicado. El problema que tiene Ucrania es la ambigüedad alemana, donde hay muchos políticos prorrusos, además de tener una economía dependiente en términos energéticos con Rusia, la famosa cañería de gas, muy utilizada políticamente.
¿Y qué dice Trump? Él ha señalado que terminaría la guerra en un solo día conversando directamente con los presidentes de Rusia y Ucrania. ¿Cuál es el problema? Que la negociación sería bajo presión de no abastecer a Ucrania militarmente y obligarla a ceder parte de su territorio, lo que el presidente ucraniano se ha negado rotundamente. Ahora, no sabemos qué cantidad de presión habría si Trump deja de apoyar a Ucrania y si la Unión Europea y otros países seguirían apoyando a Ucrania, pero con un gran peso económico y presión fiscal, aparte de sus conflictos internos, como la economía alemana en crisis, el sistema de pensiones de reparto en Francia en crisis y así sucesivamente. Más gasto fiscal para llevar a un país en guerra es la cuestión que se va a plantear si Estados Unidos deja de ayudar inmediatamente a Ucrania. No creemos que la Unión Europea siga en la guerra de desgaste al tener que aumentar su ayuda económica y militar con los costos políticos internos, procesos electorales, entre otros. Perder dinero, aumentar la presión fiscal y sus consecuencias pueden traer costos electorales tanto para los gobiernos que están como para los gobiernos que pueden ganar elecciones. Esperamos te haya gustado este video, este podcast sobre historia y política. Para más videos como este te invitamos a suscribirte al canal y buscarlo en la lista de videos. Muchas gracias y hasta la próxima.